2020. Y bueno, después de esa intro tengo que decir que de verdad no saben lo mucho que me encanta la intro de este podcast. Es muy bonita, muy bonita. Y creo que es mucho que lo diga yo, pero creo que es bonita. El 2020, empecemos bien de lleno en esto. Es un año que para muchos supongo no ha sido el mejor. Para otros probablemente trajo cosas buenas, cosas malas. Pero ahorita vamos a indagar un poquito más dentro de eso. Primero quiero hablar de todo lo que pasó este 2020. Y pues comenzando por el principio. Enero 2020. Comenzamos, incendios en Australia. Ya sabemos todo lo que conllevó esto. Millones de personas publicando en sus muros de Facebook fotos de los incendios y ponerles Dios, no. O sea, neta, durante ese tiempo yo pensaba si la gente entendía el problema real, ¿no? O sea, aparte del incendio. Sino que la gente no quería como que aceptar que no hacían nada, publicando simplemente pues la foto del incendio y poniendo, güey, no, o Dios, no. O sea, no entendía esa parte yo de la gente hablando de eso. Pero luego surgió alguien en internet que puso que en vez de estar publicando fotos y poniendo sus descripciones todas raras diciendo, ay no, los animalitos y cosas así, ¿por qué no buscaban mejor una organización que estuviera apoyando a las personas que estaban combatiendo estos incendios en la primera línea en Australia? Y apoyaban pues, con algo de dinero, ¿no? Como para seguir dando apoyo a estas personas. Y que con ese dinero pudieran seguir teniendo pues el material adecuado, ¿no? La protección que conlleva el uniforme, que es de protección, que pues, obviamente los protege contra el fuego a estas personas. Y aún así, pues los aditamentos extra que necesitan. Y pues yo pienso igual, ¿no? O sea, ¿por qué en vez de estar publicándolo en Facebook, por qué no mejor buscas a alguien o alguna organización que esté apoyando allá para que le dones dinero o dones algo y puedas seguir apoyando a estas personas? Pero lo que más me dio risa de todo ese asunto, y no me dio risa el asunto del incendio, sino me dio risa el asunto de que una chava que me acuerde yo puso su foto de cómo se maquilló por el incendio como en protesta, ¿no? O sea, hacía su maquillaje del incendio y decía que teníamos que apoyar a Australia. Bla. Y se pintó una jirafa en la cara. Australia y jirafas. Eso lo hice todo. Y luego también, desde enero, la OMS ya advertía que el COVID podía ser una pandemia. Sabemos cómo envejeció eso, así que no hay más que agregar dentro de este punto. Y para mí una de las cosas más fuertes de enero fue la muerte de Kobe Bryant y su hija Gigi. Fue algo fuerte, fue algo duro. Yo la verdad es que cuando me enteré de la muerte de Kobe Bryant, yo había tenido un partido, bueno, iba a tener un partido, y hagan de cuenta que yo simplemente estaba en mi casa y llegué ahí Me apareció una noticia rara, de una página muy dudosa, que decía, muere Kobe Bryant, y yo así de, ok, o sea, es una noticia en una página dudosa, entonces no lo voy a creer. Llegué al partido que tenía de básquet en ese día, y le dije a mi amigo, güey, que Kobe Bryant se murió. Y luego llegué a mi casa del partido, y no manchen, TV Azteca, Fox Sports, ESPN, diciendo Kobe Bryant está muerto. Y yo como de, fuck, ¿qué acaba de pasar? Y luego, o sea, yo dije, ok, murió Kobe, sí me siento triste, fue la inspiración de mi jugador favorito, vi algunas de sus jugadas, traté de replicar crossovers de él, jugadas de él. Entonces, ¿qué voy a hacer, no? O sea, no es como que yo pudiera ir y revivir a Kobe, ¿no? O hacer algo más por que pues ya estaba muerto. Pero luego me enteré de que fue el accidente de helicóptero, que en ese accidente viajaba él y su hija, más aparte una amiga de su hija y creo que los dos padres de la niña. Yo quedé como de fuck, o sea, una cosa es que haya muerto Kobe y otra cosa es que haya muerto también su hija. Entonces sí me sentí como de diablos, o sea, ¿qué está pasando? Y fue todo un shock tremendo en el mundo del básquetbol, porque, o sea, si a ustedes les gusta el básquet, pues ya saben, pero su hija quería llegar a la WNBA,
y jugar profesionalmente, ser como un reflejo de su padre en el básquetbol femenil. Entonces, y fue un shock. Y aparte, habían ido a unos partidos como 2 semanas antes de unas jugadoras de la WNBA. Fueron unos partidos, Gigi se tomó fotos con el equipo y le dijeron que iba a ser una jugadora espectacular. Y 2 semanas después, creo, si fuera así, muere. O sea, sí fue un shock tremendo para la gente que sabía de básquetbol, para la gente que seguía el equipo y la academia de Kobe Bryant, en la cual estaba creando grandes talentos, en especial el equipo de su hija. Entonces, fue un shock tremendo. Y más aparte lo de que también iba una amiga de su hija, y todo eso fue tremendo el shock, y fue bastante fuerte. Luego en febrero 2020, pues nos enteramos de que el COVID-19 está avanzando muy rápido en, en todo lo que es Europa, Asia, ¿no? Entonces estábamos como de si llegará aquí a América o se quedará en esas zonas. Entonces lo pensábamos todavía, pero para marzo 2019 efectivamente ya se empezaban a tener casos confirmados en América, tanto en Estados Unidos, México y demás países ya estaban teniendo casos confirmados. Entonces fue algo bastante alarmante, puesto que empezamos una cuarentena. Dijeron, ok, 40 días, vamos a armarla. 40 días sin salir de tu casa. Si necesitas salir por despensa, sales con cubrebocas, gel antibacterial. Si tienes alguna careta también. Si tienes guantes de látex también se puede. Y te tienes que estar desinfectando. Si vas a salir de tu casa, necesitas como limpiar la suela de tus tenis cuando vayas a llegar. O si te los puedes cambiar para tener unos para dentro de tu casa y otros para salir de tu casa, mucho mejor. Y pues la gente estaba como de, ok, mandamos una cuarentena, 40 días, no hay ningún problema. Pues se avienta, ¿no? Se avienta, se baja el balón bien. Pero, pues conforme pasaban los días, la gente se daba cuenta de que a lo mejor y no pasaba tanto. Pero, pues miren, hablaremos de eso un poquito más tarde. Luego, en abril, se dice que Joe Biden va a ser el candidato a presidente, el contrario a Donald Trump, que también quería su reelección. Ya sabemos cómo acabó esto, pero Joe Biden quería hacerle frente a Donald Trump por la candidatura de presidente de los Estados Unidos. Entonces eso fue como que las cosas más importantes de abril. Luego, para mayo, otro momento de pandemia y de cuarentena. Un suceso muy inesperado, suceso del cual ya se llevaba hablando mucho tiempo. No voy a meterme mucho en él porque pues sabemos cómo es la gente. Si das tu punto de opinión, pues bye. Y en este mayo 2020 la muerte de George Floyd hizo que muchas personas alzaran la voz, que muchas personas se indignaran y que cosas del pasado surgieran mucho a la luz. Fue un suceso que la verdad a mí pues sí me enojó, o sea, porque mucha gente se queja de todo eso del racismo en Estados Unidos, de cómo es que los policías tratan a una persona, y hay millones y millones y millones de casos, pero siento que el hecho de que George Floyd, de pasar de ser una víctima a pasar de ser un estandarte en este punto, fue algo que pues sí cambió mucho la historia, porque se crearon millones de movimientos, jugadores de la NBA, jugadores del NFL, jugadores afroamericanos de todas esas deportes y del fútbol también, dijeron, ¿saben qué? Nosotros vamos a protestar. Yo que estoy un poquito más enterado de lo del NBA, muchos jugadores dijeron, ok, yo no voy a jugar porque sí me enoja. Y pues, se entiende perfectamente el por qué lo hicieron. Y pues estuvo muy bien. Incluso jugadores como Stephen Curry y el mexicano Juan Toscano
asistieron a marchas. También Kyrie Irving, James Harden, muchos jugadores así asistieron a marchas contra el racismo. Y pues, de lo de las peticiones, de lo de que George Floyd, los policías que fueron quienes lo aprendieron y los que lo tuvieron retenido en el piso a tal grado de que lo mataron, fueran encarcelados. A fin de cuentas, fue un suceso muy importante, supongo yo, de este 2020. Cambió muchas cosas y ojalá haya servido de lección y sí cambien las cosas para bien. Pero no voy a entrar más dentro de todo eso, pero pues se cambiaron muchas cosas. Luego, junio y mayo también. Pero era más o menos, si eres de México, el 30 de mayo. Sí, el 30 de mayo se iba a acabar la cuarentena. Pero dijeron, no, ¿saben qué? 30 días más, bro. O sea, sí, como a la mitad de abril. No. Ya casi abril, mayo. Se supone que iba a acabar la cuarentena en México. Pero dijeron, no, ¿saben qué? 30 días más, démosle hasta el 30 de mayo. Y el 30 de mayo dijeron, ¿saben qué? Es que sigue igual y está muy... Sería una mala decisión del gobierno el decirles, ¿saben qué? Si salgan y hagan sus cosas normales. Pero, pues a fin de cuentas dijeron, ¿saben qué? Vamos a cuidarnos un poco más. Y así se fue alargando. Pero hablaremos de eso un poquito más adelante. Y luego llegamos a junio. En junio seguíamos con lo de George Floyd, quizás no a tal grado como el día y los días consiguientes al suceso. Esas primeras semanas no hubo tanto descanso dentro de quitar del dedo del renglón y estar ahí insistiendo. Se seguía todavía diciendo que el racismo en Estados Unidos y en todo el mundo debía de acabar. Se seguía pidiendo. Para este punto también los demás inmigrantes en Estados Unidos como mexicanos, colombianos, demás países de Sudamérica y así latinoamericanos, dejémoslo ahí. Los inmigrantes latinoamericanos se unieron a esta protesta porque también a ellos les tenían cierto odio, o más o menos así, ¿no? Por así decirle. Se les trataba diferente, básicamente. Entonces se unieron también los mexicanos y para este punto se volvió y se puso muy loca la cosa porque surgieron muchas noticias sobre que Anonymous volvía. En este punto, Anonymous empezó a soltar un montón de informes de policías, cosas oscuras de los funcionarios o de gente importante de Estados Unidos. Entonces surgió un montón de cosas dentro de eso. Y luego los mensajes de Anonymous de nosotros sabemos lo que hicieron, así que no saben y no pueden ocultarlo de nosotros y nosotros vamos a sacar todo a la luz. Fue muy loco, demasiado loco. Luego, por ejemplo, si no saben quién es Anonymous, es una organización de hackers que pues su lema es nosotros no olvidamos. Y pues ahí está perfectamente reflejado. Por ejemplo, ellos no me acuerdo en qué país, hace unos años, ellos agarraron y dijeron, ok, vamos a apoyar a una revolución en un país, que era igual creo que por discriminación, y ayudaron a hackers de ese país y les dieron las herramientas necesarias para, pues básicamente sus tareas de hackear y sacar información del país y pues ganar. Y estuvo muy loco, la verdad es que esta organización, el poder que tiene, pues sí da miedo, la verdad. O sea, que sepan todo sobre ti está como que muy loco, ¿no? Y luego también decían que si surgió ese como mito, nunca supe si fue verdad o no, de que te mandaban un mensaje que si querías colaborar con ellos y que ellos te iban a sacar de la red por un tiempo para que tú pudieras colaborar con ellos y bla 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 bla. Y estuvo así, pero fue muy loco todo eso de Anonymous. Se puso aún más tensa la situación en Estados Unidos por lo de George Floyd y lo de Anonymous combinados, de que estaban sacando mucha información y de que estaban, pues sí, descubriendo muchas cosas en Estados Unidos. Luego también para julio, Kanye West dice que se quería lanzar para presidente, que a fin de cuentas creo que sí hizo sus discursos y todo, y dijo y hizo, pero
Ya más adelante para la candidatura solo quedó Donald Trump y Joe Biden. Y también un momento único, momento de felicidad, de alegría fue que hice este podcast un 12 de julio. Entonces, ya saben, el cumpleaños del podcast es el 12. Para agosto, la explosión en el puerto de Beirut también sacudió mucho al mundo. Y durante eso, yo viendo noticias en la tele me enteré de que una chava que se iba a casar con un chavo que no estaba con ella en ese momento por la pandemia, porque pues, se habían separado, porque ella vivía en un lado y él en otro. Y por la pandemia ella estaba en Beirut, se estaba tomando sus fotos de bodas y todo eso. Y justo tomándose sus fotos había explotado lo de Beirut y fue como de ¡fum! Estaban preocupados ellos por su boda, pero también por sus vidas, entonces fue muy loco. Creo que este año sí estuvo muy de locos, pero es un rewind del 2020, así que se puede decir que este año estuvo muy loco. Luego también para septiembre murió la juez Ruth de Estados Unidos, que hizo bastantes cosas importantes, apoyó el matrimonio entre personas del mismo sexo y demás cosas, y pues básicamente murió este personaje importante en Estados Unidos. Y pues había muchas cosas detrás, ¿no? Como de quién va a sustituir a la jueza. Y estaban con lo de, ok, nosotros tenemos a esta persona como candidato y nosotros a esta. Y entonces estaba decidido en todo eso. Se le hizo un homenaje en el cual estuvo Donald Trump presente también. Y pues fue una de las cosas que ocurrió en septiembre. Luego para octubre, lo que todos tenían miedo y de lo que todos pues, pensaban que a lo mejor sí podía pasar, Donald Trump da positivo a COVID. Y la gente especulaba muy a fondo y aseguraba también muy a fondo que los Simpson iban a tener otra predicción correcta y Donald Trump iba a morir. Estaban como que esperando, tenían 15 días para que dijeran, ok, Donald Trump está muerto, pero sigue vivo. Entonces, los Simpsons nos fallaron en esta. Luego para noviembre, Joe Biden es candidato presidente electo ya en Estados Unidos, ganó sus elecciones. Donald Trump se quejó, dijo que había un fraude electoral y que quería un recuento de votos, pero ya no supe qué pasó más o si trascendió más lo del recuento de votos. Y otra cosa importante dentro de noviembre y que paralizó a todo un país y a millones de personas alrededor del mundo fue la muerte de Diego Armando Maradona. Paralizó todo Argentina quedó paralizado. Fue un suceso que nadie se esperaba. De repente un día en las noticias salió Diego Armando Maradona muere, está muerto Diego Armando Maradona. Mucha gente en Nápoles también se paralizó. Ya hay un edificio, creo que sí, no, el estadio, el de Nápoles, es el estadio Diego Armando Maradona. Y en Argentina se hizo la petición para poner a Diego Armando Maradona en un billete, creo. Y dato curioso, sí, creo que en Italia, para que pongan un nombre de una persona a un edificio, tiene que haber si muere esta persona tiene que haber pasado 6 años. Ya de ahí puedes hacer el trámite para que este edificio tenga ese nombre. Pero con Diego Armando Maradona se tardaron como 15 días. Se murió y ahora el estadio ya se llama Estadio Diego Armando Maradona. Dato gracias a mi papá. Mi papá sí la sufrió bastante. Es que fue duro. Yo, por ejemplo, me llamo... No voy a decir ya nada. Así que lo dejaré ahí. Luego para diciembre, en Inglaterra, ahorita ya se autoriza lo de la vacuna del COVID-19. Grandes avances. Esperemos que esta pandemia acabe pronto. Con lo de la vacuna, con respecto a eso, se dice que con la vacuna no significa que el virus va a morir. Solo significa que la gente va a tener un poco de inmunidad. A lo que yo pienso, será como con la vacuna del H1N1, que cada año hay gente que se la está poniendo porque tiene miedo, porque pues creo yo, y por lo que yo sabía, era que sí te la tenías que estar poniendo cada año. Pero hay gente que no se la pone y gente que no se enferma. Supongo que son cuestión de que pues cada organismo es distinto y cada organismo reacciona de distinta manera ante vacunas, medicamentos y tal. Es lo mismo que con las reacciones alérgicas. Tanto a una persona le puede ser alérgica, no sé, al polen y otras no. Otra puede ser alérgica al chocolate y otra puede ser alérgica a los cacahuates.
Entonces supongo que es eso. Pero fuera de eso, supongo que habrá que ver si te la tienes que estar poniendo cada año o si te la tienes que estar poniendo, no sé, cada 2 años o con una sola dosis ya quedaste. Entonces habrá que estar viendo, habrá que estar al pendiente y habrá que saber un poco más. Y otra de las cosas que también dentro del mundo de lo político es que Nicolás Maduro, ganó las elecciones nuevamente en su país. Mucha gente está inconforme porque dicen que son elecciones fraudulentas, pero yo no sé de política. Entonces, habrá que esperar, habrá que ver qué pasa con esto, porque sí, por lo que veo hay mucha gente inconforme con que él ganara otra vez. Y mucha gente diciendo que esto está mal, porque pues está mal, son fraudulentas esas elecciones. Y pues ese fue el año 2020, que como yo pienso y como yo lo veo trajo cosas buenas quizás y cosas malas. Las cosas malas son todas las que acabo de decir quizás, pero las cosas buenas supongo que son que a lo mejor tú como persona hiciste ejercicio en tu casa a lo mejor o estás haciendo más ejercicio, aprendiste a cocinar, quizás aprendiste a tocar un instrumento, quizás aprendiste a tejer, quizás tomaste algún curso de algo y ahora lo dominas un poco más, eh, incursionaste dentro de cosas que no tenías el tiempo antes de esta pandemia y ahora ya lo tienes y ya lo tomas como algo de tu vida cotidiana. Entonces siento que esas son las cosas buenas que trajo. También supongo que una de las cosas buenas que trajo fue que la gente empezara a cuidarse un poco más. Y una de las peores cosas que trajo este 2020 fueron la muerte de millones y millones de personas. Sé que hay gente que seguramente tiene familiares y conocidos que han muerto por esta enfermedad. Entonces, yo supongo que lo único que les puedo decir, y de verdad es lo único que les puedo decir porque no me imagino por lo que estén pasando. Entonces, de verdad, lo único que sí puedo decirles es mi más sentido pésame. Y de verdad, sigamos adelante. No, no pensemos que esto va a durar quizás para siempre. Sabremos sobrellevarlo. Supimos sobrellevarlo con enfermedades igual de grandes, a lo mejor. No quiero decir cosas que no, pero supimos sobrellevar otras cosas, entonces sabremos sobrellevar esto. Y yo creo que la canción que les quiero recomendar no tiene nada que ver con el año, no tiene nada que ver, pero la palabra o el título de que le dan esta canción sí tiene que ver. Se llama Resiliencia de un pacto con Julieta y escúchenla. Escúchenla. No tiene nada que ver con todo lo que dije hoy, pero pues piensen en eso de la resiliencia. Y ya. Entonces, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Pásenla bien. Ya casi se acaba el año. Y se los recuerdo nuevamente, el que llegue al 31 de diciembre del 2021, el 1 de enero, grita Yumanji.